Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal Palabras de Aliento para tu vida y para tu familia. Hoy quiero compartir un tema muy importante. Hoy quiero hablar contigo los significados de los sueños. Cuando soñás ciertas cosas, pueden haber una advertencia de parte de Dios para tu vida. Y por eso hoy quiero compartir contigo algunas cosas para que tú estés atento, ¿verdad? Porque muchas veces Dios habla y son advertencias de parte de Dios. Tal vez has soñado con ciertas cosas o no te has dado cuenta o preguntás qué debe significar estas cosas, ¿no? Puede ser que hayas soñado de repente que estás enfrente a un mar y de repente se aproxima una ola gigante o un tsunami y cosas así como inundaciones. Tal vez podés soñar de repente que está lloviendo y el techo de tu casa está rajado. ¿Qué significan esas cosas, no? Que caen goteras. O de repente podés soñar con perros. ¿Qué significa soñar con perros? O con un león. O de repente te sentís en un sueño que vas caminando o estás caminando desnudo. O de repente vas caminando y te falta el buzo o caminás descalzo. ¿Qué significan todas esas cosas? Y eso quiero hoy estar compartiendo contigo, que Dios muchas veces a través de esos sueños son advertencias que Dios nos quiere enseñar. Son muchas cosas que vienen y muchas veces no sabemos qué significan, pero hoy quiero compartir contigo y que te pueda ser de gran bendición. Dios habla a través de los sueños. Dios tiene factores diferentes de hablarnos. Puede ser por la palabra de Dios, también puede hablarnos por visión, por sueño, y muchas veces no sabemos la interpretación, y es ahí donde hay que pedirle a Dios que Él nos ayude. En el Nuevo Testamento Dios habló muchas veces en sueños y aún en el Nuevo Testamento también. Pero dice en Génesis capítulo 37, vemos la historia de José, ¿no? Primeramente, antes de llegar a las interpretaciones, quiero decirte que Dios habla, porque en Génesis dice que Dios le reveló el futuro a José. Tal vez en el momento José no interpretó, no sabía qué significaba. Dice que él soñó con manojos, que su manojo se enderezaba y quedaba derecho. Y alrededor de él habían personas que tenían sus manojos y se postraban ante él. Él no entendía ese sueño que era. Luego él sueña otra cosa también. Dice que el sol, las estrellas, todos se postraban ante él. Y él en ese momento no entendía qué significaba, ¿no? Pero más adelante, pasado 13 años, dice en el Génesis capítulo 41, que José es gobernador de Egipto. Quiere decir que ese sueño que Dios le había dado, Dios le había revelado su futuro. Y Dios muchas veces te puede hablar por sueños, te puede advertir lo que se viene, lo que puede pasar en tu vida. Por eso tenemos que estar muchas veces atentos a la voz de Dios. Dios te puede hablar por sueños, visiones o a través de su palabra, sin desviarnos realmente del propósito que Dios tiene con nuestras vidas. José tenía el don de interpretar sueños. Él, luego, estando en una cárcel, él le interpretó el sueño al copero y al panadero, que eran los jefes del faraón. Y así como él interpretó, se cumplieron esos sueños. Aún el profeta Daniel, él pudo interpretarle el sueño al Nabucodonosor, al rey, donde cuando Nabucodonosor tiene un sueño y dice que él mandó a llamar a los magos, astrólogos, a todos los adivinos de esa época y nadie pudo interpretar. Pero en cambio Daniel tenía el Espíritu de Dios y dice que Daniel le dijo al rey, déjame orar y Dios dará esa interpretación. Y vemos cómo Dios le revela a Daniel la interpretación de los sueños. Quiero decirte que si tú oras a Dios, Dios te lo puede dar. Tú tienes que tener una búsqueda con Dios y pasado el tiempo Dios va a mostrarte, te va a empezar a mostrar. Muchas veces podemos ignorar ciertos sueños que vienen a nuestras vidas. Y vamos a la primera interpretación. ¿Qué significa soñar con olas? Olas gigantes. Te podés estar en medio de ahí de un camino y de repente aparecen olas gigantes que te van a tapar.
o un tsunami donde arrasa con todo, o inundaciones. Muchas veces tal vez te has encontrado en esa situación. Quiero decirte que esos son advertencias de parte de Dios para que estés orando. Porque cuando tú sueñas con un tsunami, una ola gigante que te va a tapar a tu vida o tu hogar, lo que sea, quiere decir que van a venir tormentas, que van a venir problemas, a atacar, querer destruirte. Porque cuando viene un tsunami lo que hace, destruye. Cuando viene una ola gigante lo que hace es arrastrar y destruir todo lo que tiene a su paso. Eso significa soñar con olas gigantes o un tsunami o inundaciones. Muchas veces me ha pasado a mí soñar, cada vez que he soñado con eso, pasa unos días, puede pasar una semana, 2 semanas, y luego acontecen circunstancias que ha pasado, que el enemigo ha querido venir a golpear la familia, ha querido venir a destruir la familia. Han pasado cosas terribles, ¿no? Como el enemigo se levantó con enfermedades, con esto, con lo que sea, etcétera, ¿no? Donde el enemigo vino a destruir, pero Dios puso su mano y Dios dentro de todo pudo ir acomodando eso que parecía que era imposible. Pero Dios me estaba advirtiendo una semana antes, 2 semanas antes, y yo no entendía al principio qué era soñar o qué era una ola gigante o un tsunami donde de repente estaba el mar y el mar estaba revuelto, las olas estaban agitadas. Eso muchas veces quiere decir que pueden venir circunstancias a nuestra vida y tenemos que estar alertas a eso. Porque muchas veces Dios te habla en sueños y no entendés la circunstancia, qué quiere decir una ola gigante, una inundación, donde no. Y después vienen esos problemas y cuando pasa todo el problema decimos, aquel sueño era eso, ¿no? Y a mí me pasó más de 3 veces, cada vez de soñar con olas gigantes que tapaban el hogar, golpeaban el techo, o me veía frente a un mar, olas gigantes que venían, y cada vez que soñaba eso, pasaba una semana, 2 semanas y venían esos problemas tremendos. Circunstancias donde el enemigo quería golpear la familia. Pero gracias a Dios, el Señor siempre ahí extendiendo su mano. Y por eso tenemos que estar muy atentos cada vez que sueñes con olas, sean gigantes o estés frente al mar y veas que las olas están revueltas. Quiere decir que hay algo que se viene contra tu vida. O puede ser aún en tu corazón que haya algo revuelto. Pero es ahí donde Dios quiere traer calma. Dice a través de la palabra también, dice en San Mateo capítulo 8, versículo 23, dice, entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad. No, tempestad. Dice que se levantó tan grande que las olas cubrían la barca. Los discípulos se sintieron ahí con mucho temor, con mucho miedo, porque imagínate estar en una barca y se levantan olas. Ellos tenían miedo porque sabían que se iban a ahogar, ¿no? Y muchas veces significa eso. Olas gigantes vienen a destruir tu vida. Pero vemos cómo dice que Jesús estaba durmiendo y cuando él se despertó, dice que él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? En ese momento los discípulos estaban con miedo, con temor, decía, Señor, sálvanos que pereceremos. Imagínate esa situación en el medio del mar donde las olas eran gigantes y golpeaban esa barca. Pero dice que Jesús, dice que reprendió los vientos y el mar. Y dice que sobrevino una gran calma. Jesús está ahí para calmar esas olas. Cuando tú sueñes con olas gigantes, sueñes con tsunami que vienen contra ti, Dios te está advirtiendo que tienes que orar por tu familia, tienes que orar por tu casa, tienes que orar para que el Señor reprenda todo eso que se viene. O si se viene, el Señor ya te está fortaleciendo con su escudo. Cuando Dios advierte,
es con un propósito de que uno se pueda fortalecer, porque vas a pasar pruebas muy grandes, pero si tú estás orando, el Señor te va a fortalecer. Tal vez el Señor te está advirtiendo para que ores, para que Dios evite ciertas circunstancias en tu vida o aún en tu familia. El segundo punto, soñar con perros. ¿Qué significa soñar con perros? En la Biblia hay versículos bíblicos que hablan sobre los perros, pero lo que yo quiero compartir contigo es que cuando sueñas con perros es una advertencia de Dios para tu vida. Muchas veces el perro puede significar un espíritu. Cuando tú sueñas que el perro te está ladrando, es que espiritualmente te van a atacar. O si ves un perro manso, tienes que tener cuidado porque también los perros significan la carne dentro de uno mismo. Son los deseos de dentro de uno que tiene, son los impulsos y muchas veces la carne nuestra se levanta contra el espíritu. Nosotros tenemos una vida como cristianos, una vida espiritual que tenemos que vivir en el espíritu, pero la carne tipo perros, ¿verdad? Significa se levanta contra el espíritu. Y muchas veces Dios te puede estar mostrando en sueños un perro ahí y eso puede significar que ese perro puede significar tu carne, que dentro tuyo se pueden levantar esos impulsos y eso se levanta, esos deseos pecaminosos, esos vicios que pueden haber dentro tuyo se pueden levantar contra las cosas de Dios, se oponen a las cosas de Dios. Por eso cuando tú sueñes con perros, lo que tienes que hacer es orar, pedirle a Dios, reprender aún si hay algún espíritu que quiera atacarte tu vida, ¿no? Porque los perros cuando soñas que te quieren morder es porque te van a atacar espiritualmente. Y es ahí donde el Señor te está advirtiendo que tienes que orar, tienes que reprender toda obra, sea de la carne, reprender toda obra de espíritus, de demonios, y ahí Dios te va a hacer libre de todo eso que se está levantando contra tu vida. Por eso es muy importante estar orando y estar apercibido cuando Dios te está mostrando, cuando sueñas con los perros. Dios te está advirtiendo para que tengas mucho cuidado y estés orando y reprendiendo eso. Punto 3. Tal vez alguna vez soñaste o si te pasó, y es una advertencia de Dios, cuando soñás, cuando el techo de tu casa soñás que está lloviendo y caen gotas por el techo, o de repente mirás al cielo, mirás al techo y ves que el techo está rajado. Eso significa también la cobertura espiritual de uno, nuestro techo espiritual. Quiere decir que puede haber alguna filtración y por ahí puede el enemigo filtrarse en nuestra vida, en nuestra casa espiritual. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando soñamos, porque son advertencias de Dios que nosotros tenemos que cubrirnos. Tenemos, como dice en Efesios capítulo 6, ponerse toda la armadura de Dios. Cuando vemos que el techo de nuestra casa está rajado o hay gotas, hay que orar, no solo por lo físico, sino orar por lo espiritual, para que nuestra casa, nuestra mente, donde ahí se filtra todo, Dios guarde la mente, que Dios guarde con su presencia, que guarde nuestros pensamientos, para que nada se esté filtrando, porque cuando hay una rajadura, el enemigo se filtra y por ahí entran pensamientos. Por eso es muy importante cuando sueñes con un techo roto o un techo rajado o está lloviendo y entran gotas o entra agua. Es una advertencia de Dios para tu vida, para que estés alerta y para que tu vida espiritual esté siendo cubierta. Cubre tu mente con la sangre de Cristo. Punto 4. Hablarte sobre la desnudez espiritual. Si un día has soñado o podés soñar que te falta en los sueños una prenda de tu cuerpo, puede ser que tenés que pedirle a Dios que te esté cubriendo con su armadura. Un ejemplo, tal vez podés soñar que hay mucha gente con ropa vestida y tú te sentís que estás desnudo, que te falta un pantalón o te puede faltar un buzo o te pueden faltar los zapatos, los championes. Eso quiere decir que hay una desnudez
y que la gente puede estar viendo en ti tus defectos, pueden estar viendo la gente en ti tu carácter, pueden ver la vergüenza que hay en ti, pueden ver las debilidades que hay en ti. Cuando tú tienes la cobertura de Dios, la gente no va a ver en ti eso, pero cuando hay eso, falta cobertura de Dios, estamos ahí con vergüenza, andamos con miedo, ¿no? Y por eso Dios advierte, un ejemplo, que tenemos que cubrirnos con su armadura. Un ejemplo, a Pedro le pasó que en una ocasión él fue a pescar con los otros discípulos de Jesús y dice que apareció Jesús y Pedro y sus discípulos no sabían que era Jesús, pero en un momento, cuando dice que escuchó la voz de Jesús, él sintió vergüenza, Pedro. Dice en San Juan capítulo 21, versículo 7, el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba casi desnudo, y se tiró al agua. Quiere decir que Pedro en ese momento estaba casi desnudo, se había despojado, no tenía su ropa, y cuando escucha que era Jesús, tuvo vergüenza y se tira al agua. Quiere decir que cuando tú sueñes que alguna parte de tu cuerpo en los sueños está semidesnudo, es porque puede haber, la gente puede ver en ti vergüenza, puede ser que tú tienes que pedirle a Dios que Él te cubra con su armadura espiritual para que la gente no pueda ver en ti la desnudez espiritual o aún que el enemigo cuando quiera atacar no pueda atacar tu vida porque tú tienes su cobertura. Un ejemplo también podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 7, Adán y Eva. Cuando ellos dicen que habían desobedecido a Dios, ellos se sintieron en un momento que estaban desnudos y dice que tuvieron mucho temor. Lo que sucede cuando estamos sin la cobertura de Dios, podemos tener miedo, temor, tener vergüenza. Por eso es muy importante cuando sueñas con la semidesnudo, estés en un sueño o te falta alguna prenda, pedile a Dios la cobertura. Mire que dice en Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Cuando no tenemos la cobertura de Dios, sentimos miedo, miedo a la vida, miedo a la muerte. Podemos tener miedo a muchas cosas porque no hay la cobertura, no tenemos. Pero cuando tenemos la cobertura de Dios, nosotros llevamos la vida de otra manera. Sentimos confianza, sentimos paz y eso nos ayuda, nos alienta a seguir hacia adelante. Luego dice que sintieron miedo, dice, porque estaba desnudo, por eso me escondí, ¿no? Vio como Adán y Eva estaban desnudos y sintieron miedo, porque estaban desnudos. Y dice que el Señor les preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿No? Quiere decir que acuérdate, cuando sientas eso, sueñes eso, tienes que pedirle a Dios su cobertura espiritual. Mira lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 10. La armadura de Dios habla. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos, ¿no? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando nosotros tenemos la cobertura espiritual, por más que vengan las acechanzas del diablo, nosotros vamos a estar cubiertos. Pero cuando estamos desnudos espiritualmente, el enemigo puede atacarnos y nos puede pegar en esas áreas donde nosotros soñamos que estamos semidesnudos o nos falta una prenda. Por eso es muy importante pedirle toda la armadura de Dios al Señor.
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el celo del evangelio para anunciar su paz. Pero acá habla también, si un día tú te sientes que estás descalzo, pedile a Dios también su cobertura para que tú no te sientas desnudo, porque puede haber una falta ahí en nuestras vidas. Por eso es muy importante que cuando tú sueñas con alguna parte de tu cuerpo, que te falta una prenda de ropa, es que tenés que pedirle a Dios que Él esté cubriendo esa área, porque esa área puede ser un área débil donde el enemigo puede atacarte y eso puede traer consecuencia a tu vida espiritual. Y luego dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego dice, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y ahí también, cuando nosotros oramos y clamamos a Dios, su cobertura, su armadura va a estar sobre nosotros. Pero cuando nosotros dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, esa cobertura se empieza a salir y ahí muchas veces la gente puede ver nuestras debilidades, nuestros defectos. Aún el enemigo puede atacarnos en esas áreas donde nosotros no estamos siendo protegidos. Por eso cuando tú sueñas, acuérdate, con alguna desnudez, es porque Dios te está advirtiendo para que ores y busques su presencia y para que esa área que tú sientes en ese sueño, para que Dios te esté cubriendo. Así que te aliento a que puedas buscar a Dios y pedirle su cobertura. Punto 5. Hablarte, si alguna vez soñaste o soñás con ratas, no importa sea rata blanca o rata, es un roedor, ¿no? Es inmundo, es una rata. Y por eso tienes que tener mucho cuidado. Puede significar en el mundo espiritual, puede significar inmundicia. Puede haber algo en nuestra vida, algo impuro, algo que está sucio. Por eso Dios advierte que cuando sueñes con ratas, tienes que tener mucho cuidado. Pedirle a Dios que Él esté limpiando tu alma, que Él limpie tu corazón cada día porque puede haber algo ahí alrededor tuyo que soñás, puede haber en tu cama, en el costado de tu casa, dentro de tu cuarto. Puede hacer una advertencia de Dios porque el enemigo se puede estar filtrando ahí en tu vida espiritual, se puede filtrar en tu corazón y ahí pueden haber espíritus inmundos que pueden estar ahí gobernando o quieran gobernar tu vida espiritual. Por eso es muy importante que cuando sueñes con ratas, no importa qué color sea, tienes que orar a Dios y reprender en el nombre de Jesús y pedirle al Señor que esté limpiando tu corazón, que limpie tu mente, para que todo eso que puede ser algo impuro, pueden ser inmundicias que hayan en tu vida, Dios la quiere sacar de tu vida y quiere limpiarte. Por eso es muy importante, dice primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar y perdonarnos. Por eso clama a Dios en cada momento cuando sueñes con rata, porque Dios te está advirtiendo que Él te quiere hacer libre. Y el punto 6, quiero terminar, si soñás con leones, con un león, puede ser una advertencia de parte de Dios para tu vida. Hay dos clases de sueños, ¿no? De leones hay en la Biblia. En Apocalipsis dice 5:5, habla del león de la tribu de Judá, ¿no? Dice ahí, no llores porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Muchas veces el león de Judá puede significar Jesús,
que es el que es tu protector, el que te protege, el que te guarda, ¿no? Pero muchas veces el león puede significar, el diablo dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, habla, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no? Así que si tú un día sueñas con un león, tienes que tener cuidado, porque uno puede interpretar, bueno, es Jesús símbolo del león de Judá, ¿no? Pero también puede ser el león, el diablo, ¿no? Que anda como león rugiente. Hace un tiempito atrás, una persona me cuenta un sueño, ¿no? Y esta persona dice que estaba en la cocina, estaba cocinando y de repente afuera veía un león grande y ella cuando va con miedo, dice que tenía sus manos sucias porque estaba cocinando y dice que cuando se acerca a la puerta le decían no te acerques porque como ella tenía sus manos sucias, estaba cocinando, ¿verdad? Dice el león va a sentir el olor y eso y te va a devorar, te va a comer. Dice que cuando ella se acercó, dice que ese león entró a su casa y se tiró arriba de ella para empezar a devorarla, ¿no? Y en ese sueño ella tuvo que estar luchando contra ese león. Quiere decir, hermanos, que muchas veces cuando sueñes con leones, puede ser que el enemigo quiera devorar tu vida, porque el enemigo dice que anda como león rugiente. Y Dios me daba, ¿no? En ese momento le decía a la hermana que podría ser, ¿no? Cuando las manos sucias, dice que el león iba a sentir el olor a suciedad, digamos, porque ya estaba cocinando, pero en lo espiritual podría ser que el enemigo al sentir sus manos que tenía sucias podía devorar, ¿no? Quiere decir que muchas veces podemos y tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Porque cuando no nos cuidamos espiritualmente, el enemigo nos puede atacar y nos puede devorar. Pero cuando nosotros estamos limpios, sea espiritualmente, de la mollera a la planta de los pies, estamos limpios espiritualmente, vivimos una vida para Dios en santidad, el enemigo no nos puede atacar y no nos puede devorar. Por eso es muy importante que cuando tú sueñes con leones o un león, tienes que tener mucho cuidado, porque si ese león te quiere devorar, es que es el enemigo. Dios te está advirtiendo para que tengas cuidado y ores a Dios y busque la presencia de Dios, porque cuando Dios te da un sueño es una advertencia. Amén. Y en esta hora le pido al Señor que bendiga tu vida, que el Señor pueda bendecirte, abrirte el entendimiento cada vez que tengas un sueño, que Dios te dé la interpretación de lo que te está hablando, porque muchas veces Dios te habla en sueños y no sabemos cómo interpretar o qué significa, ¿no? Luego vienen las luchas, las dificultades y pasamos por alto eso, pero qué importante es pedirle a Dios que Él abra el entendimiento, así como Dios lo hizo con José, donde José podía interpretar los sueños, así como el profeta Daniel pudo interpretar los sueños de Nabucodonosor. El Señor nos quiere enseñar a nosotros en este tiempo y es muy importante tener una amistad con Dios, hablar con Dios cada día y eso de a poquito se va a ir desarrollando. Es muy importante pedirle a Dios cuando nos cuesta ciertas cosas, Él te va a dar el entendimiento. Por eso te bendigo en esta hora, que Dios te fortalezca y que realmente, bueno, espero que te haya sido de bendición este video, que puedas compartirlo con otras personas y si no te has suscrito te puedes suscribir y puedes darle like también. Que el Señor te bendiga en gran manera y nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones.